A todos compañeros y compañeras de la UNED, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Y bueno, los dejo sin más preámbulo con mi compañero José Roberto Santamaría, el cual va a ser el inicio y va a ser el moderador también de la sesión. Gracias. Bueno, muy buenas a todos. Como dijo Esteban, es un agrado que estén compartiendo esta actividad que organizamos en el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Nos sentimos realmente complacidos de poder contar con ustedes y participar de esta charla que se llama Las tormentas solares y su impacto en las telecomunicaciones. Un tema que es fascinante y también relevante para quien formamos parte de este mundo de ingeniería, ciencia, tecnología y también que al final es un tema que también nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana. Las tormentas solares no son simples curiosidades astronómicas, son fenómenos que pueden tener consecuencias directas sobre nuestra vida cotidiana. Estas explosiones de energía en la superficie del Sol envían partículas cargadas hacia la Tierra capaces de alterar sistemas de navegación, interrumpir señales satelitales, afectar redes de telecomunicaciones y sobre todo provocar fallos en equipos electrónicos esenciales. El entender estos fenómenos es fundamental para anticipar efectos y diseñar soluciones que protejan la infraestructura crítica de nuestros países. Para eso, en esta charla nos va a guiar en esta travesía de conocimiento la doctora Heidi Gutiérrez, quien es una destacada profesional y académica, cuya trayectoria en el ámbito de las ciencias físicas y su experiencia en la investigación de fenómenos solares la convierte en una voz autorizada y profundamente respetada. Ella es catedrática de la Universidad de Costa Rica, tiene un bachillerato en física, maestría en física con énfasis en física teórica y también cuenta con un doctorado en ciencias con énfasis en astrofísica, todos de la Universidad de Costa Rica. Además, es docente en la Escuela de Física y en los posgrados de Física y Astrofísica. También es investigadora del Centro de Investigaciones Espaciales CINESPA de la Universidad de Costa Rica. Por lo cual agradecemos de verdad la disposición de la doctora Gutiérrez en podernos acompañar, compartir de su conocimiento y también los invitamos a todos ustedes para que aprovechen al máximo esta valiosa oportunidad de aprendizaje, conocimiento. Pueden realizar sus preguntas para que podamos adquirir mayor conocimiento sobre el tema. El tema de las preguntas será al final de la presentación que nos realice la doctora Heidi Gutiérrez y estaremos tanto tomando nota del chat y si en alguno también quiere participar, entonces para habilitarles el micrófono. Sin más ni más, entonces las dejo con la doctora Heidi Gutiérrez. Heidi, más bien muchas gracias de verdad por todo y más bien la pusimos en apuros, pero aquí estamos ya. Gracias a la invitación, siempre es para mí un placer, es emocionante poder explicarles a las personas sobre el sol, sobre sus efectos en la Tierra y demás. Y para explicarles un poco qué va a pasar en esta charla, vamos a hablar un par de minutos sobre en general de historia, después de eso vamos a hablar un poco del Sol para entender un poco cómo está formado el Sol, luego hablaremos de las actividades que genera el Sol que pueden ser de importancia para lo que hablaremos de su impacto en la Tierra y luego hablaremos de cómo ellas impactan en la Tierra. Y al final hablaremos específicamente de un par de eventos que ocurrieron en distintos momentos. Es un evento del 2021 y vamos a hablar de un evento grande que pasó el año pasado y cómo afectó a las telecomunicaciones el evento del año pasado. En realidad, un poco al respecto. Y al final hablaremos un poco sobre cómo son las alertas y demás que se hacen al respecto. Entonces, historia breve, desde que el hombre existe probablemente siempre ha interesado el Sol ha sido en sus inicios siempre fue considerado como un dios. Aristóteles probablemente fue de los primeros que habló del Sol de otra manera. Y hay registros de observaciones del Sol desde mucha antigüedad atrás. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque los registros de actividad del Sol son importantes para entender cómo funciona la actividad del Sol. Afortunadamente tenemos suficientes registros desde la antigüedad que nos permiten poder obtener algunas estadísticas que son relevantes para entender cómo funciona el Sol y cómo nos afecta el Sol. Aquí les puse una lista de algunos de estas observaciones que se han registrado a lo largo de la historia, las más relevantes.
Les enseño además una imagen del sol vista a plena vista y una imagen del sol tomada con un telescopio espacial en donde se ve una mancha solar. Entonces hay actividades, porque mucha gente piensa que muchos de los registros de las actividades del sol datan de la época del telescopio, pero hay muchas cosas que se pueden ver a plena vista, especialmente en el atardecer o en el amanecer del sol, y entonces esos registros se conservan y han permitido obtener algunas estadísticas importantes. Como les digo, a simple vista se pueden ver algunas cosas en el atardecer o en el amanecer, especialmente para no dañar los ojos. Los eclipses totales de sol también son una oportunidad importante para estudiar a simple vista, especialmente la corona del sol. Nosotros tuvimos un eclipse solar ya hace sus años, los que tenemos un poquito de años más, vimos ese eclipse total de sol en vivo. El año pasado hubo un eclipse total en el hemisferio norte, pero aquí fue parcial. Pero esto nos permite ver alguna información a plena con solo el ojo del sol. Claramente, después de que se inventó el telescopio nos permitió generar registros más importantes del sol. Estos registros, estas observaciones fueron sistematizadas. Aquí hay dos imágenes de los 1644, 1611, en donde lo que se registra específicamente son las manchas solares. Y eso es muy importante, estos registros, y más allá de solamente los registros, la palabra sistematización es sumamente importante en las observaciones solares. Hoy en día hay mucho más que podemos hacer. Nosotros observamos el sol desde la Tierra, desde telescopios, desde el óptico, el radio. Hay muchas partes del mundo, hay observaciones solares. Aquí mismo en Costa Rica hay observaciones de solares. Pero desgraciadamente la atmósfera que nos protege también nos impide, por esa misma protección, que muchas de en el espectro electromagnético, muchas de la parte que emite el sol no la podemos observar debido a la atmósfera. Entonces, afortunadamente, con el paso de la tecnología se pudieron lanzar telescopios espaciales. Estos telescopios espaciales nos permiten observar el sol en otras frecuencias que antes no se podían hacer, por ejemplo, rayos X, ultravioleta, que particularmente para lo que yo hago en mi investigación científica es sumamente importante. Entonces, hoy en día, esta es una imagen de las misiones más importantes que monitorean el Sol y el espacio, el medio interplanetario, que es el espacio entre el Sol y la Tierra, y como pueden ver es una gran cantidad de equipo de satélites con una gran cantidad de equipo que observan el Sol. ¿Por qué observamos el Sol? Bueno, observamos el Sol porque es nuestra estrella más cercana, observamos el Sol porque el Sol nos afecta a nosotros. Y desde ese punto de vista, eso hace que tengamos, para los científicos que estudiamos el Sol, una cantidad enorme de información que podemos hacer uso de ella para estudiar pues, las diferentes actividades del Sol. Esta es la estructura del Sol. El Sol está formado por un interior con 4 capas principales y una atmósfera que está formada también por 4 regiones principales. No voy a hacer esta charla muy técnica y explicar con mucho detalle toda la parte interior del Sol y cómo son los mecanismos de radiación. Quisiera centrarme específicamente en la atmósfera, porque es la atmósfera la que podemos observar desde la Tierra o desde el espacio, es lo que podemos verdaderamente observar. Entonces, lo que nosotros observamos de la capa más profunda de la atmósfera solar es la fotosfera. En la fotosfera se da la granulación, que es esa imagen en la esquina superior derecha. Eso es una
una película de cómo se mueve el sol, la granulación, se le llama respiración solar. En la fotosfera se encuentran las estructuras importantes como las manchas solares, que probablemente es de lo más famoso de las actividades del Sol. Luego de eso, sobre la fotosfera está la cromósfera. La cromósfera no se puede ver a simple vista, a diferencia de la fotosfera, que es lo que nosotros vemos en un atardecer. La cromósfera solamente se puede ver a simple vista en un instante antes de que ocurra un eclipse total, que es esta, déjenme devolverme, que es ese aro rojo que se ve en esa imagen del eclipse solar. Eso es la cromósfera. A simple vista, este es el único momento en que podemos verlo. Para ver la cromósfera en general y poder estudiarla necesitamos telescopios. Se puede ver desde la Tierra, pero también se puede ver desde el exterior. Sobre la cromósfera descansan los filamentos y las espículas, especialmente los filamentos. Es algo de lo que vamos a hablar en unos minutos porque es muy importante lo que ocurre con los filamentos y lo que puede pasar en la Tierra. Luego de eso hay una región de transición y luego está la corona, que la corona se extiende varios cientos de kilómetros y la corona es mucho más caliente que el interior, que las anteriores capas de la atmósfera solar. La imagen que está en inferior pueden ver la diferencia en ese arco que se llama, ese arco solar que está ahí, que contiene plasma. A la par está el tamaño de la Tierra para que entendamos las dimensiones de las actividades de las que estamos hablando en función de la Tierra. Y una vez que tenemos un poco claro más o menos de cómo está formada la atmósfera solar, hablemos específicamente de las manchas solares. ¿Por qué las manchas solares son importantes para entender la actividad solar? Una mancha solar es una región de alta concentración de campo magnético que impide que haya estos movimientos desde el interior al exterior del Sol. Su vida puede durar días a meses y hay de distintos tamaños. Es una región como les digo, de alta concentración de campo magnético. Lo que observamos ahí es una imagen de alta resolución tomada por un telescopio en Suecia y podemos ver el tamaño de una mancha versus el tamaño de nuestro planeta. Entonces, fácilmente una mancha solar es mucho más grande que nosotros, que todo nuestro planeta junto. Y las manchas son importantes y aquí es donde quería, por lo que hablé de la sistematización de las observaciones, es muy importante porque con la sistematización de las observaciones de manchas solares, si se hace un gráfico en el tiempo de estas manchas solares, podemos ver, como se observa en esa gráfica, que hay una oscilación, hay un patrón que tiene mínimos y máximos, no son del mismo tamaño siempre, pero a este patrón es lo que nosotros le llamamos un ciclo solar. Un ciclo solar, la fórmula que está ahí, la información tal vez es un poco más técnica, pero quizá lo más importante es la imagen, de que entonces la forma en que la concentración de las manchas solares cambia en el tiempo y además de eso cambia la posición de las manchas solares dentro de la superficie del Sol. ¿Por qué es importante? Bueno, porque resulta que en un ciclo solar, que el ciclo solar tiene una duración de aproximadamente 11 años, esto no es una norma, pero es aproximadamente, durante esos 11 años, la actividad observada en el Sol decae y aumenta de acuerdo al ciclo. Entonces, lo que podemos ver ahí, esa imagen que está del Sol, podemos ver cómo cambia la corona del Sol, es decir, cómo cambia la actividad solar
durante un ciclo solar. Específicamente estamos viendo la evolución del último ciclo solar que ya terminó, que fue el ciclo solar 24, que empezó en el 2010 y terminó en el 2020. Si pueden observar las imágenes alrededor del 2015, 2014, el sol se ve súper brillante, con mucha intensidad de luz, que en realidad son actividades solares, mientras si ustedes observan el 2010, el 2020 o el 2019, ese disco solar prácticamente está limpio, o sea, prácticamente no hay actividad solar. Esa actividad está liderada por las manchas solares, y entonces en estos momentos, por ejemplo, nos encontramos llegando al máximo solar, al máximo del ciclo solar número 25, es decir, de forma corta nosotros decimos el sol está en un máximo, y en estos momentos eso lo que significa es que en estos momentos es mucho más activo el sol que hace 5 años, y que estamos llegando al punto de posiblemente la máxima actividad que vamos a ver en los próximos 11 años de sol. Esta actividad solar o estos ciclos solares que tiene que ver con el tamaño de las manchas solares y con la posición de las manchas solares también tiene que ver con la polaridad del campo magnético de la estrella en sí mismo. Entonces, además de que el sol tiene muchos ciclos, pero en particular, además del ciclo de 11 años, el sol tiene otro ciclo que es importante, que es el ciclo ese es mucho más exacto, que es el ciclo de 22 años. El sol tiene un hemisferio con una polaridad y tiene otro hemisferio con otra polaridad, y el sol cambia de polaridad aproximadamente cada 11 años. Entonces vuelve a la misma polaridad después de 22 años. Y es un ciclo muchísimo más estable. Hay periodos en donde la actividad y los ciclos solares han sido muy bajos, o sea, con muy pocas manchas solares. Uno de estos ciclos famoso ocurrió en la Edad Media, que se le llama pequeña glaciación. En Europa se redujo la temperatura a varios grados, personas murieron debido a esto. Hace 2 ciclos solares hubo una actividad mucho más pequeña de lo que hay, por ejemplo, ahora, pero en esto tampoco hay una forma periódica para decir que cada 10 ciclos solares va a haber más o menos manchas. No, eso sí no lo podemos decir. Ahora, cuando el sol está en un máximo, hay mucho más actividad, pero eso no quiere decir que esa actividad no ocurre durante todo el ciclo solar de 12 años. Quizá la actividad más impresionante que podemos ver con más recurrencia en el máximo solar es las eyecciones de masa coronal, que son muy importantes porque pues finalmente vamos a ver cómo nos afectan ellas a nosotros. Una eyección de masa coronal es una estructura dinámica. La velocidad de las partículas que se emiten desde el Sol en estas actividades son de más de 350 kilómetros por segundo, y en los eventos mucho más intensos llegan a velocidades superiores a los 2000 kilómetros por segundo. Y bueno, son así de impresionantes como las que vemos en estas 2 imágenes. Estas imágenes, el instrumento que toma esto se llaman coronógrafos, están en observatorios espaciales, y lo que hace un coronógrafo, que es el instrumento, es hacer ficticiamente un eclipse de sol. Entonces, eso nos permite apagar o tapar la fotosfera y poder ver la corona del sol. Y entonces, las eyecciones de masa coronal pueden ir en dirección a la Tierra, pero puede ser que también no vayan en dirección de la Tierra. La mayor parte, de hecho, no nos afecta directamente a nosotros. Quizá lo que nos interesa más a nosotros desde el punto de vista de afectación son, por supuesto, las que van hacia nosotros.
ese montón de lluvia blanca que se ve en la eyección de masa coronal azul es lo que se llama un evento protónico. Son partículas que interaccionan con el detector y que son muy importantes. Ahora les enseñaré unas gráficas cómo nos afectan a nosotros. A manera de chiste, eso que se ve moviéndose ahí en la imagen azul no es un ovni, es probablemente un planeta. Porque lo digo porque sí me he encontrado en mi carrera personas que dicen que si eso es evidencia de vida de otro planeta. No, eso no es evidencia de vida de otro planeta. Esa manchita blanca que se mueve en la película de color azul no tiene nada que ver con eso. Esta imagen de aquí es otra eyección de masa coronal. En el centro se puso artificialmente el disco solar y está formada por dos diferentes coronógrafos que captan el radio del Sol de distinta manera. Lo que está en el otro lado, en la gráfica que vemos en el otro lado, es un efecto es una gráfica de intensidad de rayos X. Cuando la actividad de rayos X es muy alta, las eyecciones de la energía que llevan y materia, partículas que llevan estas eyecciones de masa coronal es importante, como en este evento que vemos aquí. Ahora, ¿cómo se originan estas eyecciones de masa coronal? Bueno, hay varias formas. Una es por una explosión en una región activa. ¿Pero qué es una región activa? Bueno, una región activa es lo que está sobre la mancha solar. Aquí lo que vemos es la mancha solar y lo que está arriba de la mancha solar. Cada una de estas longitudes de onda lo que me permite ver es una capa superior del Sol, en este caso de la mancha. Y la última imagen que vemos es la que tiene verde y rojo al mismo tiempo, es la intensidad del campo magnético. El centro de la mancha solar es mucho más intensa. Entonces, estas regiones activas eruptan y esas erupciones se llaman erupciones cromosféricas. En inglés se les llaman flares, que cuando hay un flare, entonces es muy probable que haya una eyección de masa coronal, y los flares son una actividad muy violenta en algunos casos. La película que se ve en verde creo que es bastante evidente lo intensa que es. Ese es un flare clase X, o sea que emiten rayos X y es clase 7. Eso fue el flare más intenso que tuvimos en el último ciclo solar ya terminado, en el ciclo solar 24. Y la energía y partículas que salen de la atmósfera solar en una explosión cromosférica como esa es muy grande. Si esa explosión conduce a una eyección de masa coronal, dependiendo de dónde ocurra ese flare, entonces es posible que esa eyección de masa coronal asociada impacte la Tierra. Por eso es que es importante poder entender cómo se originan estas erupciones cromosféricas. La película que está al lado izquierdo es un modelo de campo magnético de cómo se originan. Es una animación, no es una imagen real, es una animación de cómo se originan probablemente estas erupciones cromosféricas. Aquí tenemos un par de ejemplos más de explosiones cromosféricas intensas. Siempre es bonito poder verlas, poder ver la intensidad de ellas. Este es otro ejemplo, nada más que en este ejemplo sí les enseño la eyección de masa coronal. En la película en color verde, lo que ocurre al lado derecho es ese flare, y en el lado derecho pueden ver la eyección de masa coronal asociada y pueden ver el gráfico de la intensidad de rayos X de este evento específico. Entonces, para que vean la interrelación que hay entre el flare y la eyección de masa coronal. Pero no todos los GMIs tienen este origen.
Otro origen de los CMI son cuando un filamento o una prominencia erupta. Se le llama prominencia cuando está en el limbo solar, como la imagen en color rojo. Se le llama filamento cuando está en el disco solar, que son todas esas líneas negras que cruzan ese disco amarillo del lado izquierdo. Los filamentos son actividades densas, frías, que por eso se ven oscuras, y dependiendo de su evolución, estos filamentos se desestabilizan y explotan. El evento que vemos aquí, de hecho yo estudié este evento, fue parte de mi tesis doctoral. La imagen que está a la izquierda, de hecho, también salen algunas películas, es un filamento, bueno, yo digo que es muy bonito, pero más allá de que es muy bonito, es bastante grande el filamento y su erupción es bastante espectacular. Y lo que vemos en el lado derecho es la eyección de masa coronal asociada a esta erupción de filamento. Ven la arcada que se rompe, y cuando se rompe el filamento libera energía, libera partículas que son las que forman posteriormente la eyección de masa coronal. Aquí tenemos otro filamento, todavía no ha salido. Se va a ver en la esquina superior derecha de la imagen en café. Ahí fue donde eruptó ese filamento. Y ese filamento, que no se ve tan espectacular como el que les acabo de mostrar, también tiene una CMI muy grande, que es esa que vemos ahí. No tiene que ser tampoco una erupción tan significativa como la otra para tener un CMI de alto tamaño. Ahora, cuando una CMI, ya sea originada por un flare o por un filamento, sale de la atmósfera solar, esa energía y esas partículas se mueven fuera del Sol en el medio interplanetario. Entonces, esta es una combinación de, no sé si lo pueden ver, en el puro centro hay un puntito naranja, después de eso hay algo color verde, azul, rojo y azul. Esta es una película de un evento real formada por 6 instrumentos distintos, y en la esquina, en las esquinas izquierda o derecha, pueden ver la marca donde dice Tierra. Entonces, en efecto, cuando ocurre una CMI, la energía y las partículas y el campo magnético que llevan, que son acarreados por el campo magnético, llegan hasta la Tierra. Es por ello que es muy importante entender los mecanismos, cómo se forman, y entender la intensidad de lo que va a llegar precisamente a la Tierra. Aquí tenemos estos eventos, en general se llaman eventos eruptivos del Sol, y estos eventos llegan hasta pasan la Tierra, pueden llegar hasta Júpiter y atravesar todo el sistema solar dependiendo de la energía que tengan. Y son conducidos por el campo magnético del Sol, que el campo magnético del Sol, en una aproximación sencilla, es de esta manera. Parece como una enagua, de hecho se le llama así, como una enagua de bailarina. La espiral que está ahí se llama espiral de Parker, y dependiendo de qué tan intensa sea la velocidad de las partículas que se emiten, este campo magnético, esta espiral se hace más pequeña o se hace más grande. Y por eso es que si un evento ocurre de frente a la Tierra, es posible que ese evento no nos afecte directamente a nosotros, porque debemos incluir la rotación en los modelos de impacto en la Tierra. Este es un diagrama que me gusta mucho presentar porque creo que habla mejor que yo sobre cómo una CMI puede impactar la Tierra cuando la CMI sale, que acarrea, decía yo, partículas y energía, viaja. Afortunadamente tenemos nuestro campo magnético que
atrapa mucho de esta energía y de estas partículas, pero una parte siempre nos llega a nosotros. ¿Y qué es lo que vemos ahí? ¿Qué nos llega es de entrada o cuál es la primera evidencia que podemos ver a simple vista? Bueno, no en Costa Rica, pero que se puede observar a simple vista. Bueno, son las auroras en los polos. ¿Por qué se generan las auroras? Bueno, porque cuando esta energía y partículas son captadas por el campo magnético, se generan cinturones de Alfvén, para los que los conocen, en los polos, que interacciona con las partículas y entonces forman las auroras boreales, que las auroras boreales tienen distintos colores y que están asociadas con la actividad, qué tan intensa es la actividad. Entonces, hay colores más comunes que otros porque hay actividades más o menos intensas y cada color se asocia con una interacción de una partícula distinta. La imagen de la izquierda es una aurora vista desde afuera de la Tierra y las dos imágenes de la derecha son una aurora en el polo norte y la de abajo es una aurora en el polo sur, vistas desde la superficie terrestre. Las auroras no solo ocurren porque en la Tierra, sino también ocurren en otros planetas porque la CMEs, su partícula y su energía y su interacción con los campos magnéticos también interaccionan con los campos magnéticos de otros planetas. Aquí vemos auroras boreales en Júpiter, en Saturno y Urano. Y sí se ven, aquí están un poco exagerados los colores para que se vean mejor, pero sí que se ven las auroras boreales, las auroras en otros planetas. Este es un esquema de cómo finalmente esa CME se conduce por la espiral de Parker, conduce la energía, conduce el campo magnético, conduce las partículas y finalmente llegan a la Tierra. Estas partículas, esta energía, no es que solamente ocurre en una eyección de masa coronal. Nosotros en cada instante nos llegan partículas y energía del Sol. Esto en forma general se llama viento solar. Lo que pasa es que cuando ocurre una eyección de masa coronal, la intensidad de las partículas y la energía que nos llega es bastante más fuerte. Entonces, cuando es así de bastante más fuerte, lo que ocurre, además de una aurora, lo que ocurre o el fenómeno que ocurre en la Tierra se llama una tormenta geomagnética, que la tormenta geomagnética puede ser desde baja a severa dependiendo del campo magnético o la distorsión del campo magnético en la Tierra. Entonces, el campo magnético de la Tierra se asocia con un parámetro que se llama DST. Cuando en condiciones normales este campo magnético tiene un valor menor en valor absoluto a 10 nanoteslas, pero cuando estamos ante una tormenta geomagnética, este campo magnético aumenta y en el caso más severo, vamos hasta los 100 nanoteslas. Ahora, ¿cómo afecta estas partículas y esta energía a la Tierra y cómo relacionamos esto con la Tierra? Bueno, hay un grupo de parámetros que medimos que cuando hay alta intensidad o hay alta probabilidad de una tormenta, lo vamos a ver también afuera de la Tierra cómo cambian los parámetros. Esta es una batería de datos que normalmente se mide el campo magnético del Sol, se mide el campo magnético del medio interplanetario, se mide la densidad de protones, y el que está abajo, en color verde, la última gráfica, es el parámetro que les decía que se llama DST, que está asociado o permite ver si hay una tormenta geomagnética alta o no. Por ejemplo, ahí donde esos dos picos bajos que se ven, eso es un indicador de que ahí en ese momento hay una tormenta geomagnética muy grande. La línea roja que está arriba es la velocidad del viento solar.
que es la velocidad de las partículas que generalmente nos están llegando. Eso pasa siempre, pero cuando hay un evento de gran escala, esa velocidad del viento solar aumenta mucho. No solo tiene que ser un evento explosivo, puede ser otro tipo de eventos como un agujero coronal que generan aumentos de viento solar. En este gráfico específico, la tormenta geomagnética es lo suficientemente grande como para que haya un problema en la medición de los satélites. No pueden medir porque la tormenta es muy intensa, por eso se ven esas brechas de faltante de datos, que es muy común que ocurran cuando la tormenta geomagnética es muy alta. Aquí podemos ver quién es esta es la CME relacionada con esa tormenta geomagnética y cómo ese plasma que sale del Sol se mueve a través de la espiral de Parker, que bueno, la pueden dar vuelta, rotar. Esos puntitos que se ven son los planetas, específicamente la Tierra está de color amarillo, claro, y vemos cómo se mueve este bloque de materia y de energía en el tiempo. Como les decía, el viento solar, esto es un viento solar muy alto. Este viento solar no está asociado, este aumento de viento solar no está asociado a un evento explosivo, sino a un agujero negro a un agujero coronal. Y los agujeros coronales ocurren, al contrario de lo que hemos hablado, cuando más bien de ese tamaño como el que vemos, lo voy a mostrar. Eso que está señalado en rojo es un agujero coronal. Literalmente es un agujero en la corona. Lo que hace es escapar plasma de la corona y eso lo que hace es aumentar el viento solar. Y cuando aumenta el viento solar, posiblemente sí podamos, algunos de estos agujeros coronales también están relacionados con tormentas geomagnéticas. Por eso hay alertas también de agujeros coronales. Este es el DST que les estaba enseñando y la gráfica que vemos, el mapa de la Tierra, es la afectación de esta tormenta geomagnética. Las tormentas geomagnéticas afectan mucho más en las regiones polares que en las regiones ecuatoriales directamente. Entre más intensa sea la tormenta geomagnética, más cerca del Ecuador pueden haber problemas. Hay registros de la tormenta geomagnética más intensa que se tienen registros. Se observaron auroras boreales en México y en Brasil. Es un evento extremo, infrecuente, solo hay registros de una vez, pero sí ha ocurrido. Existen otras formas de medir la intensidad de las tormentas geomagnéticas dependiendo del área de conocimiento. Por ejemplo, en mi área es muy normal que se hable de STEP, pero en otras áreas se habla del índice KP o del índice A y hay una escala también. Entonces, esa imagen de arriba que se ve Canadá y Estados Unidos, bueno, y se ve un pedacito de México, es el tamaño o la intensidad de la tormenta y cómo va a afectar. Entonces, una tormenta geomagnética siempre va a afectar mayormente las partes polares. Llámese, en América sería Canadá, la parte norte de Estados Unidos, y va disminuyendo conforme me voy moviendo hacia el Ecuador. Entre más intensa sea entonces la tormenta, pues estas líneas que vemos aquí de intensidad se van a ir corriendo, afectando más regiones. Aquí hay una explicación más clara de los impactos de una tormenta geomagnética, que es la escala que les decía, nada más que aquí no la estoy poniendo en términos de campo magnético, sino en términos de
lo que usualmente se usa para las alertas, y lo que puede producir las tormentas dependiendo de su intensidad. Disculpen que sea en inglés. La tabla, cuando no es tan común, tormentas geomagnéticas G4 y G5, lo común podrían ser G3. Lo que sucede es que en los últimos tiempos sí hemos tenido un buen grupo de tormentas geomagnéticas G4 y G5. Para hacerles una demostración un poco de cómo se hacen estas investigaciones, este es un evento ocurrido el 27 de octubre del 21, se relaciona con una explosión cromosférica que podemos ver en la imagen en rojo, y podemos ver la intensa eyección de masa coronal que ocurre. Todas esas lluvias que se ven en esa imagen gris de abajo quiere decir que este es un evento con partículas con protones, y este evento tuvo una intensidad moderadamente alta en rayos X, y esta fue la alerta que se dio. Esta es una alerta de auroras para observarlas, pero si hay una alerta de auroras, también hay una alerta de otros tipos. Entonces esta fue una tormenta geomagnética G3. Como les decía, G3 es moderada, pero vean el tamaño de la eyección de masa coronal de la que estamos hablando, y aún así es G3. Esto se asocia no solo con la intensidad de la eyección de masa coronal, sino también la posición de la Tierra con respecto a y el impacto que va a tener este plasma y esta energía en el momento del impacto que nos da. Aquí podemos ver cómo ese plasma que se mueve desde el Sol hasta la Tierra, esto es un modelado de ese plasma, y entonces toda esta energía finalmente, cuando ocurre una eyección de masa coronal, sin importar el origen de la eyección de masa coronal, si viene para la Tierra, nos afectará. ¿Por qué nos afectará? Bueno, nos afectará porque hoy en día especialmente hay una gran interacción con satélites que nos permiten llevar la vida que conocemos hoy en día. Y resulta que las telecomunicaciones son de las que, además de las auroras boreales, que es muy bonito, resulta que las telecomunicaciones son ampliamente afectadas cuando una eyección de masa coronal nos afecta o nos incide directamente. En un periodo previo a esta digitalización que tenemos hoy en día, las tormentas geomagnéticas eran un problema, especialmente en las zonas cercanas a los polos, llámese Canadá, el sur de Argentina, Australia, los países al norte de Europa, porque cuando una tormenta geomagnética incidía, porque se puede, generar problemas en las plantas eléctricas. Esto es un evento que ocurrió en el 85, y estos son los transformadores de una planta eléctrica en Canadá y cómo quedaron chamuscados, quemados después de la incidencia. Ese evento es un evento muy famoso que se llama el evento de Halloween, porque ocurrió en Halloween, y es una corrida de gran actividad. Vean la cantidad de CMEs que salen uno detrás de otro. Esta fue una tormenta geomagnética realmente severa, y las consecuencias las podemos ver en la parte eléctrica. Pero esta tormenta geomagnética y este evento, el evento de Halloween, ocurrió hace más de 20 años. Y hace más de 20 años no teníamos la interacción que tenemos hoy en día con la digitalización. Hoy en día es aún más problemático porque aquí podemos ver que se afecta cuando hay una tormenta geomagnética.
los satélites son altamente afectados. Con menores afectaciones son las bandas de UHF y de UHF. Yo recuerdo estar viendo cable y salen los mensajes que dicen es posible que su transmisión se vea interrumpida porque hay una tormenta geomagnética. Entonces, de este tipo de cosas de este tipo de alertas estamos hablando. Lo que pasa es que eso ocurría hace 10, 12 años, 20 años, pero hoy en día ya que haya una afectación ya no es que me voy a quedar sin mi programa de televisión favorito. Hoy en día lo que sucede es que por satélite se mueve la comunicación, por satélite se mueve el internet, por satélite los barcos, los aviones, se usan pilotos automáticos vía GPS y los GPS funcionan con triangulación de satélites, y si mi satélite deja de funcionar y yo tengo dos barcos que vienen en direcciones opuestas, podrían chocar, o dos aviones podrían chocar. Entonces, quiero enseñarles un evento. Es el evento más intenso que ha ocurrido desde hace 20 años. Es una serie de eventos, ocurrió en mayo del año pasado, exactamente es un año, hace exactamente un año, la comunidad científica que estudia el Sol estábamos muy felices viendo un montón de eyecciones de masa coronal. Y al mismo tiempo, otra comunidad científica estaba emitiendo alertas de peligro por tormentas geomagnéticas de alta intensidad. Estos son algunos de los CMEs que ocurrieron en ese periodo de varios días. Y estos CMEs ocasionaron estas alertas. Yo creo que el rojo es lo suficientemente claro de decir que ahí hay un problema. Las alertas son de tormenta geomagnética severa. Llegaron atravesaron todo Canadá y buena parte de Estados Unidos. Esta es una alerta de auroras. Eso quiere decir que se podían ver las auroras en lugares donde normalmente no hay auroras. De hecho, habían fotos muy bonitas de gente tomando auroras. En su vida habían visto una, pero entonces, además de lo muy bonito de las auroras, entonces aparece ese G5 que dice condiciones extremas. Entonces, son condiciones extremas porque además de esto y de las auroras y de todo, tenemos una tormenta geomagnética muy intensa y entonces suceden cosas como esta. Creo que todos hemos visto estas imágenes. Estas son imágenes de tráfico aéreo. Específicamente, esta es del 11 de mayo, donde ocurrió uno de los momentos de la tormenta más severos, y el 18 de mayo. Y si pueden ver, los aviones que se movían o que hacen sus vuelos en la parte norte bajaron unos grados, sustancialmente varios grados, hacia el sur para evitar problemas en radiación, problemas de comunicación entre el aeropuerto y aviones, entre aviones y aviones. Afortunadamente era bastante claro que venía un evento de este tamaño, entonces se pudieron hacer las adecuaciones al respecto. Pero este evento, por ejemplo, esto no fue un evento aislado. El Sol le toma prácticamente un mes dar una vuelta sobre sí mismo, y cuando esto ocurrió el 11 de mayo, 30 días después, la mancha que estaba asociada a las explosiones cromosféricas de este evento todavía tenía mucha fuerza, y un mes después todavía teníamos un evento. De hecho, en estos momentos, hoy hay una alerta porque ayer hubo un evento extremo, no tan extremo como este, pero sí hubo un evento fuerte en el Sol, y entonces hoy se emitieron alertas para este tipo de cosas. Este tipo de eventos, por ejemplo, el del año pasado, tienen incidencia hasta cosas que uno tal vez no las racionaliza.
En Estados Unidos y en otras partes, mucho de la agricultura se maneja, ya no es artesanal, sino se maneja por satélites, por GPS, y entonces si yo tengo una desconexión de GPS, entonces un tractor puede ararme una tierra que no era la que había que arar y generar pérdidas económicas suficientemente grandes para poder mencionarlo hoy. Les decía yo que como hoy, que hay una alerta de tormenta geomagnética, esta es una de las tantas páginas, esta es la de la NOAA. La NOAA, tal vez todos ustedes están familiarizados porque cada vez que hay un huracán que viene para Costa Rica, ponen las imágenes corren no solo las imágenes del Instituto Meteorológico, sino también ponen las alertas de huracán de la NOAA. Pero la NOAA no solo alerta de huracanes, sino también alerta de tormentas geomagnéticas y de peligros. Entonces, este es un screen que tomé ayer, creo, de tormenta geomagnética. La dirección está abajo, entonces uno puede entrar aquí y puede ver cómo están las alertas de actividad del sol. Como les mencionaba, en estos momentos estamos en el pico del ciclo solar, entonces que hayan alertas de tormenta geomagnética es muy normal, es decir, que ocurran recurrentemente tormentas geomagnéticas y que ocurran afectaciones es normal. La idea es, así como en meteorología se hacen pronósticos de si va a llover o no va a llover, si hacia dónde se va a mover un huracán o un evento meteorológico, también nosotros los que hacemos física solar, lo que queremos es poder predecir. No solo predecir con 1 o 2 o 3 días, sino poder predecir mucho más a tiempo, poder predecir qué está pasando en el sol, porque una cosa es decir que el sol está en un máximo y que prevemos un aumento en la intensidad y en el número de tormentas geomagnéticas, pero otro es predecir cuándo va a ocurrir. Entonces, los pronósticos que se hacen en el sol se basan o se intentan hacer con el estudio de las actividades. A eso nos dedicamos, a tratar de estudiar lo suficientemente bien las actividades solares y cómo funcionan estos mecanismos de erupción para poder generar un mejor pronóstico y poder, bueno, finalmente, que ese afectación que puede ocurrir a los seres humanos, ya sea directamente o por medio de telecomunicaciones, una planta eléctrica o cualquier otro evento, sea lo menos posible. Entonces, esa es la idea, eso es parte de la idea por la que trabajamos. Y creo que ya me extendí mucho, así que diré muchas gracias. Quedo atenta si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, doctora. En realidad no se extendió mucho, muy interesante toda la charla, la realidad. En el chat no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere que lo desmutiemos para poderla realizar directamente. Don Alfredo Solano nos dice, buenas a todos. La pregunta que tengo es que si las concentraciones magnéticas de las tormentas se manifiestan en los polos, la probabilidad de ocurrencia en los trópicos y Ecuador es mínima. ¿Puede ampliar más este fenómeno, de este fenómeno con el desplazamiento de los campos magnéticos entre el Sol y la Tierra y su alcance? Vamos a ver. Las líneas del campo magnético terrestre contiene la mayor parte de lo que podría ser los efectos, déjenme buscar la imagen, los efectos que podría generar estas eyecciones de masa coronal. A nosotros, por fortuna, tenemos el campo magnético de la Tierra que nos protege de eso. De hecho, siempre hago el chiste cuando hago esta conferencia. Hay una película súper mala, muy mala, de que se quita el campo magnético de la Tierra y entonces las personas se incineran porque ya no hay el campo magnético de la Tierra. Evidentemente eso es Hollywood y eso no es real, no es que ocurre así,
Pero entonces, esta imagen que vemos aquí, entonces, no es el campo magnético del Sol, sino es el campo magnético terrestre, el que contiene la mayor parte, nos protege de la mayor parte de los efectos. Pero las partículas que vienen en estas eyecciones de masa coronal son cargadas. Entonces, al ser eléctricamente cargadas, las líneas de campo magnético terrestre las mueven hacia los polos. Entonces, es ahí por esa razón donde se ve la mayor afectación. Ahora, dependiendo de la energía que tengan estas partículas, pueden moverse en las líneas de campo magnético y llegar a latitudes más bajas. Pero entonces, para que se muevan a latitudes más bajas, la energía que tienen que tener estas partículas tiene que ser muy alta. Entonces, entre más severa sea una tormenta geomagnética, podríamos esperar que las partículas tengan más energía y puedan bajar a latitudes más bajas. Y por eso les decía, solamente en estos momentos tenemos un registro de auroras boreales en México y en México DF y de Brasil. Y fue un evento particular. Si existieran más eventos de esa manera, podríamos verlo más allá. No sé si contesto la pregunta. Bastante claro. Yo creo que sí. Tengo dos preguntas más. Bueno, una yo creo que ya usted la mencionó más o menos al final, que sí existen mecanismos actuales que permitan predecir una tormenta solar y preparar la infraestructura. Más bien yo creo que le escuché al final que parte de lo que se está trabajando es tratar de predecirlas con mayor cantidad de tiempo, ¿verdad? Fue lo que le entendí al final. Porque uno, dependiendo de la velocidad, uno podría tener un margen de unos días para poder mover, que es lo que muchas veces se hacen, se mueven los satélites, se giran los satélites para que que el detector no se vea dañado por las partículas que vienen de la tormenta, de la eyección de masa coronal, pero nosotros quisiéramos tener más tiempo o poder decir cuándo va a ocurrir o en qué épocas, qué tanto van a ocurrir. Hacer pronósticos como los pronósticos de huracanes que ocurrieron esta semana, que este año va a haber una incidencia mayor de huracanes. Entonces, poder decir que en este máximo solar va a haber una incidencia de tantas tormentas geomagnéticas, más allá de decir, bueno, estamos en máximo solar y van a haber tormentas de más incidencia de tormentas geomagnéticas, pero nada más una cosa general. Esa es la idea. Ok, y bueno, hay una pregunta aquí, la última tal vez que le haría, que también como se nos extiende un poquito el tiempo. Bueno, no, yo diría que la primera parte no, ¿verdad? Porque dice que si las tormentas solares pueden destruir satélites, esto es energía electromagnética, ¿verdad? Puede más bien yo creo que afectar el funcionamiento por un tema de energía, más que todo, no como que lo vaya a destruir. Y bueno, que nos deje sin internet, electricidad u otros servicios, me imagino que va por ahí el mismo camino, ¿verdad? Usted ahí me confirmaría, es un tema nada más de energía, de campos magnéticos que afectan y que podría afectar una infraestructura que ahorita está interconectada, que ese también es un tema, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por ejemplo, a Costa Rica no, pero en Canadá sí puede pasar. Si yo tengo una planta eléctrica que sus capacitores se ven quemados por una tormenta geomagnética y estos capacitores no son de los capacitores que voy al estante y los recojo y lo cambio y ya, son capacitores de nivel industrial alto. Si un capacitor de estos se daña, voy a tener una disminución o un corte de luz, de electricidad amplio. Pero ¿qué pasa con esto? Bueno, si yo no tengo electricidad, las bombas de agua van a dejar de funcionar. Entonces, en una comunidad puedo estar sin electricidad, pero también sin agua porque no tengo electricidad, por decir algo. Ni tampoco voy a tener televisión porque las televisoras no van a poder funcionar. Entonces, no es que esté diciendo que es un apocalipsis y que estamos en un juego de video, pero la amenaza puede ocurrir. Y en un mundo tan interconectado como este, sí pueden pasar cosas. Por ejemplo, hace 2-3 años hubo una tormenta geomagnética que despistó un poco unos satélites de telecomunicaciones. 2 barcos de estos barcos gigantes que llevan gran cantidad de containers
quedaron en silencio de comunicación y casi chocan por esa razón. Entonces, Sí, todo asociado al mundo hiperconectado en el cual nos encontramos actualmente y la dependencia que exactamente. tenemos. Y la última pregunta dice, ¿las tormentas solares pueden afectar la salud de las personas? Bueno, hay evidencias de algunas cosas de que han pasado daños en animales de muy poca masa que pueden ser afectados. Nosotros sí podemos, como les enseñé cuando se movieron los satélites, los aviones, de las cosas que se estaban evitando también era un aumento de la radiación que podría afectar a las personas. Pero así como decir que nosotros en estos momentos, no importa si estamos en Costa Rica o en Canadá, vamos a desarrollar una enfermedad porque estamos en un máximo solar, no, eso sí, no hay evidencia, al menos no hay evidencia en estos momentos. Estas radiaciones no entran en el campo de radiaciones ionizantes, ¿verdad? Entrarían en el campo de radiaciones no ionizantes. Depende de cómo sea el evento, porque hay eventos, depende de las partículas que se estén asociadas al evento. Podría ser. Sí, lo tomo como base porque esperamos prontamente tener una charla precisamente sobre radiaciones no ionizantes y un reglamento que hay en Costa Rica que se desarrolló hace poco y por eso le hacía precisamente la pregunta. Y bueno, ya ahora sí, la última que me ponen aquí de pregunta dice, ¿cuántos minutos tarda en llegar una tormenta solar a la Tierra? Le entendí que en realidad la formación viene de antes, ¿verdad? No es un tema de minutos, ¿o sí? La tormenta es en la Tierra. Ajá. La eyección de masa coronal es la que viaja en el medio interplanetario y la que forma la tormenta geomagnética. La energía que va a la velocidad de la luz le toma alrededor de 13 minutos viajar. Las partículas dependen de la velocidad del evento. Entonces, hay eventos que pueden llegar más o menos dependiendo de la intensidad del evento. De lo que sale del Sol, las partículas pueden tardar más o menos. Entonces, por eso es que yo les decía, el evento ocurrió ayer en el Sol, las alertas son para hoy y mañana en la Tierra. Sí, depende del tipo de evento. Bueno, doctora, yo creo que aquí llegamos al fin de preguntas. Realmente de parte de la carrera, agradecerle el tiempo, el espacio, la forma de explicar, en realidad una forma de explicar bastante sencilla para entenderlo, y nosotros muy agradecidos con la participación suya y la exposición que nos dio. No sé si quieren unas últimas palabras. No, agradecer, un honor a mí siempre me gusta hablar del Sol, entonces siempre para mí es agradable poder explicarle a la gente lo que uno hace y cómo lo que uno hace sí va en sentido de que nos afecta a nosotros, o sea, de la inversión. Hoy en día en que tanto se dice de la inversión en las universidades públicas y demás, ¿qué se puede hacer en Costa Rica? ¿Qué hacemos en Costa Rica? Pues siempre es importante poder enseñarles a las personas ese tipo de cosas y poder aclararles las dudas que tienen al respecto. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, muchas gracias y muy cierto lo que usted dice, demostrar lo que como universidades públicas realizamos. A todos los presentes agradecerles el espacio, el tiempo, el haber permanecido conectados. Los vamos a invitar próximamente a nuevas conversatorios, charlas que vamos a tener. Próximamente vamos a tener uno sobre el reglamento de radiaciones no ionizantes asociado a tecnologías como 5G y demás para que también conozcan del tema. Y realmente agradecerles la participación. De parte de la carrera, un honor haber tenido a la doctora Gutiérrez con nosotros y esperamos podernos ver en próximos eventos. Que pasen muy buenas tardes y muchas gracias.